Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Comenzamos con la presentación de la octava edición. Recordemos que la octava edición recabó datos, la encuesta, recabaron datos de todo lo que fue la actividad económica en el 2024. Solo para recordar, antes el observatorio se hacía en 2 ediciones, 2 semestres, primero y segundo semestre, ahora lo estamos haciendo de manera anual, entonces los datos son de todo el año completo. Como ya comentaron, es una herramienta que llevan a cabo las gremiales. No voy a puntualizar mucho en ese punto, pero bueno, con respecto a la actividad, recordar que estamos recabando los datos que las empresas respondieron de su actividad económica durante el año 2024, un año que bueno, ya veíamos con bastante recuperación a nivel nacional de todo lo que fue la pandemia, que nosotros lo pudimos ver en las encuestas, y bueno, y permitiendo ver también evolución en el mercado laboral con sus altas y bajas, y vimos también los ingresos empresariales, el endeudamiento, estos datos que venimos viendo de manera histórica, que esto es lo enriquecedor que tiene el observatorio, porque en realidad, como recordábamos acá con el presidente y también con Amanda, esta ya es la octava edición, entonces ya tenemos una temporalidad de los empresarios respondiendo acerca de su actividad año a año. Recordar que son dos módulos, el módulo 1, que es el relevamiento de información de fuentes secundarias, públicas y privadas, que permiten obtener datos objetivos de la actividad de San José, y el módulo 2, que es la encuesta en sí, que son las encuestas a empresas socias de todas las gremiales que integran el observatorio y que permiten obtener indicadores sobre la percepción que tiene acerca de la evolución de la actividad de su empresa y también de la actividad económica de San José en general, viendo también los principales obstáculos, los principales resultados y los desafíos que enfrentan las empresas. Voy a comenzar con el módulo 1, solo ver a grandes rasgos cómo estamos en el mercado laboral. Recuerden que INE a partir del 2022 empezó a recabar el dato de la tasa de desempleo de manera trimestral, los trimestres móviles, lo que ellos le llaman el trimestre móvil, para cada departamento, para la tasa de desempleo, empleo y tasa de actividad. Vemos que en San José puntualmente la tasa de actividad está en un 60,5%, un poquito por debajo de lo que es la tasa de actividad a nivel nacional, que está en un 64,6%. La tasa de empleo también está por debajo del promedio nacional, porque vemos que la de San José está en 56,4% de la tasa de empleo. Sin embargo, la tasa de desempleo para el departamento de San José es un 6,7%, esto hablando a nivel departamental, y si lo comparamos con la tasa promedio nacional es 7,8%, o sea, la tasa de desempleo es un poco más positiva para el trimestre móvil diciembre 2024, febrero 2025, que es el último dato que publicó el INE para el departamento de San José. Entonces, en realidad lo que vemos que, es moderada, está por debajo de la del promedio nacional, lo que puede verse que, en realidad la tasa de desempleo, aunque no es tan alta, la capacidad de generar empleo es limitada, porque la tasa de empleo es un poco más baja que a nivel nacional. Seguimos con los puestos y las empresas cotizantes. El último dato también, el que tenemos publicado por BPS, que es la entidad que lo publica, es febrero 2025. Si nosotros vemos toda la evolución, ahí se ven como esos, si ven ahí en la gráfica, ven como esas caídas, eso fue en la pandemia en 2020, ya se pueden ver tanto en los puestos cotizantes como en las empresas cotizantes. La de arriba es la gráfica de puestos
puestos cotizantes y la de abajo es la de empresas cotizantes. Ahí la evolución que estamos mostrando en esta gráfica es de julio 2019 hasta febrero 2025, que es el último dato. Entonces ahí vemos como esas bajadas en la gráfica en el 2020, 2021, que todavía estábamos en pandemia, y ahí vemos una recuperación a fines del 2021 y todo lo que fue el 2022, el 2023, y bueno, y ahora, hoy en día, estamos ahí en febrero de 2025, que es el último dato, con 4.700 puestos cotizantes por dato de BPS en San José y 9.924 empresas cotizantes en San José, en todo el departamento, ¿verdad?, para febrero de 2025. Bien, ahí va. En cuanto a inflación, el último dato que tenemos es marzo del 2025, ya en un par de días vamos a tener abril, la semana que viene. Si nosotros vemos la gráfica de la inflación, en esta gráfica puntualmente vemos que ese rango meta del Banco Central, que es del 3 al 6%, que es el compromiso que tiene el Banco Central de mantener ese rango de inflación, vimos que, bueno, si se observa ahí, ya desde fines del 2023, en el segundo semestre del 2023 y 2024, la inflación se ha mantenido en el rango establecido por el Banco Central. Y el último dato, que es el de marzo de 2025, es que la interanual es de 5,67 y la acumulada del 2025 en estos 3 primeros meses del año es 2,38. Las estimaciones, las proyecciones que se ven hacia fines del 2025 es que los precios van a seguir en el mismo aumento, ¿no? Se prevé una inflación del 5,5 para diciembre del 2025 y un 5,8 para el 2026. O sea, esas son las estimaciones de Banco Central con la encuesta a empresas y a agentes económicos. Así que bueno, vemos como en el corto plazo y en el largo plazo también una inflación moderada. Con respecto al tipo de cambio, la cotización promedio del dólar en lo que va en abril 2025 es 42,02, o sea, justo este mes vimos, lo han podido ver todos seguramente porque somos todos agentes económicos que compramos, vendemos, vimos que hubo una baja del dólar. Hubo un mínimo en un momento en la pizarra en el Brow de 40,6 y un máximo de 41,9, ahí fueron, y bueno, ese número quedó mal, perdón, es 42,9 y el promedio fue 42,09. Bueno, vemos un mercado más estable. Sin embargo, las proyecciones de Banco Central y también del INE de la inflación hacia fines del 2020, del tipo de cambio hacia fines del 2025 es que vamos a tener un tipo de cambio más alto, un tipo de cambio en 45 pesos en diciembre del 2025 y en diciembre de 2026 son aún más negativas las conclusiones y las perspectivas, teniendo un tipo de cambio de 46 pesos. Esas son las perspectivas de INE y de Banco Central. Bueno, con respecto al censo del 2023, que vimos que bueno, ya tenemos los datos cerrados y era una de los datos que lo habíamos conversado acá con las gremiales que queríamos agregar para este informe, vemos que bueno, la población de San José subió con respecto al censo anterior, eso es un dato. Fuimos uno de los departamentos que más subimos la población, el cuarto, quinto, estamos en el cuarto, quinto puesto a nivel nacional, obviamente. Ahí ven el dato, o sea, detrás de Montevideo, Canelones, bueno, somos el séptimo en el total de población. Y en crecer fuimos el cuarto, quinto, detrás de Maldonado, Canelones, Colonia. Y bueno, vemos ahí que en realidad el gran porcentaje
subió en Ciudad del Plata, más que nada. O sea, vimos que Ciudad del Plata está casi a la misma población que San José de Mayo, que ese fue un dato bastante relevante que se vio en los hallazgos del censo. Y bueno, y si nosotros quisiéramos ver la evolución de San José a lo largo del tiempo, de manera, una evolución histórica, yo ahí agregué esta gráfica que para mí es bastante representativa de cómo fue evolucionando la población. Vimos que fue incrementando año a año. Tenemos una tasa de crecimiento poblacional, es bastante pequeña, sin embargo, bueno, vemos que va aumentando, pero en realidad, si la vemos en estos 115 años que vemos en esa gráfica, la tasa de crecimiento poblacional es del 0,66% para San José, y sin embargo, si nosotros lo extrapolamos al total país, fue más baja la tasa de crecimiento poblacional, fue de 0,47%. Es decir, San José, a pesar de que la población de Uruguay no ha crecido tanto, sin embargo, la población de San José sigue creciendo, y somos uno de los departamentos que más ha crecido poblacionalmente desde el censo 2011, que era el último que teníamos el dato relevado. Bueno, ahí está lo que hablábamos recién, los hallazgos si vemos acá, por ejemplo, Maldonado, creció en un 23% la población de Maldonado, que fue el departamento que más creció. El segundo fue Canelones, como les comentaba, 13,5%. Acá Rocha también, 9,8%. Y acá en el cuarto lugar, como les decía, 8,5% la población de San José respecto al censo anterior. Bueno, si nosotros miramos, por ejemplo, la población rural, que en realidad es relevante, bueno, para el informe más que nada, porque tenemos dos gremiales muy grandes que responden un montón en nuestra encuesta en general, la muestra está muy representada por las gremiales rurales, vemos que el 9,7% del total de la población de San José es población rural. Bien, y si nosotros viéramos, por ejemplo, un dato que fue bastante relevante fue también la cantidad de viviendas que tenemos desocupadas en el departamento, que es bastante grande respecto al resto del país. Se ve más o menos alrededor del 18% de viviendas desocupadas registró el censo. Bueno, después vemos crecimiento significativo que más que nada se ha dado en ciertas áreas urbanas, como yo les comentaba, en las proximidades y en Ciudad del Plata mismo. Bueno, si vamos a ir con el módulo 2, que es la encuesta en sí. Acá voy a hablar un poquito de metodología, de cómo se hace la encuesta, una caracterización de la muestra y bueno, de los datos centrales. Nada más para informar cuándo fue realizada la encuesta, porque esto es importante también, a modo de que bueno, al empresario se le encuestó entre el 12 y el 16 de marzo, se hizo a través del formulario web, que se deja y es autogestionado, el empresario lo responde a través de un Google Form. Y luego se hizo del 17 de marzo al 26 de marzo la encuesta telefónica, que ahí un encuestador lo llamaba al empresario. El universo de empresas encuestadas, en la base de todas las gremiales, más una base que nos proporciona la Intendencia de empresas del rubro crecero, fueron 810 empresas establecidas en el departamento. La técnica de muestreo aplicada es no probabilística. La muestra obtenida es de 374 empresas. El trabajo de campo, bueno, como les comentaba, del 12 al 26. Bueno, acá está un poco cómo fue la caracterización de la encuesta. El 38% de las empresas, de las respuestas, perdón, son empresas que corresponden al Centro Comercial e Industrial de San José. Esto viene dándose año a año, es la gremial que más responde el cuestionario. El segundo, también esto se ha repetido año a año y no ha cambiado desde que comenzó, es la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, lo que sí ha ganado más participación la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez. Bueno, ninguna de las anteriores, que es de la base de datos que nos proporciona la Intendencia, que son empresas que no pertenecen a ninguna de las gremiales, sin embargo,
también respondieron la encuesta. Es un 6%, la Asociación Rural de San José un 16% y el Centro Comercial e Industrial de Libertad un 12%. Bueno, si vemos acá está toda la evolución en el segundo cuadro, está toda la evolución desde la primera edición hasta la octava. Bueno, vemos que la primera edición fue la edición que menos respuesta tuvimos, porque, bueno, fue como la primera, hacernos, como lo que decía Amanda, la marca del observatorio, acercárselo al empresario, etcétera. La que más tuvimos fue la anterior, la séptima edición, y bueno, esta, como les comentaba, esta edición tuvo 374 respuestas. Bueno, ahora voy a ir con los datos propiamente dichos de la encuesta. Lo primero que voy a presentar del módulo 2 van a ser datos generales de todas las gremiales, o sea, temas de todas las gremiales, y luego voy a ir por las gremiales de comercio y servicio y por otro lado por las gremiales del sector rural. A la consulta de si contrató personal durante el 2024, el 63% de las empresas encuestadas en la octava edición indica que no contrató personal. Si ven ahí al lado, en la gráfica, bueno, ustedes lo ven a la derecha, en la gráfica van a ver que a esa pregunta de si contrató personal en el periodo anterior, que es durante el 2024, vemos que ese número se va disminuyendo año a año. Vemos que la primera edición fue 82% que no había contratado personal durante ese periodo seleccionado. Sin embargo, ya a partir del 2022 vemos que ese número está alrededor del 63-64%. Bien. Nada, en realidad esta pregunta también va un poco relacionado con lo que veíamos más adelante del módulo 1, ¿no? Vemos una tasa de empleo bastante más baja que la del promedio nacional, o sea, no tenemos generación de empleo continua y las empresas también lo demuestran en las respuestas, es bastante coherente. Bueno, si vamos con los ingresos brutos, siempre le consultamos a las empresas si comparamos el 2024, en este caso, respecto al 2023, que siempre es el periodo inmediato anterior, si sus ingresos brutos aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron igual. La mayor parte de las empresas respondieron que se mantuvo igual los ingresos brutos, un 44%, un 27% de las empresas respondió que fueron mayores los ingresos brutos del 2024 respecto a los del 2023, el 13% menores y un 16% no sabe, no contesta. Este fue como el gran hallazgo de esta edición, ese 16% no sabe, no contesta, que respondió, si ustedes ven la evolución a lo largo de los años, ese porcentaje de no sabe, no contesta era mucho más bajo, era un 3%, en alguna edición ahí en el primer semestre del 2021 fue el 7%, que bueno, en realidad tenía coherencia porque estábamos en medio de una pandemia y las empresas estaban un poco dudosas de qué contestar, pero bueno, en este caso fue bastante llamativo ese 16%, que lo hablamos un poco con los directivos cuando vimos los datos, y bueno, y en realidad en general el resto de los datos se fueron como manteniendo igual en las ediciones, salvo que ese 16% y que en realidad, si nosotros vemos las primeras ediciones, son mayores, ha ido aumentando. O sea, las empresas han respondido que sus ingresos son mayores a lo largo de los años. En la primera edición, solo un 29% había respondido que sus ingresos brutos habían sido mayores respecto al periodo anterior, y en esta edición un 27% respondió eso mismo. Bueno, sobre el endeudamiento. Bueno, a la consulta de si su empresa se endeudó o no durante el 2024, vemos que el 74% respondió que no.
que no se había endeudado. Y un 26% respondió que sí. Y ahí, en realidad, hicimos como un análisis un poco más exhaustivo de en qué sector estaban esas empresas. Entonces, a las empresas del sector comercio, industria y servicio, es mucho más alto el porcentaje que no se endeudó. Un 82% de las empresas del sector comercio y servicio respondió que no se había endeudado, y recuerden que cuando nosotros vemos la muestra en total, un 74% respondió que no. Y sin embargo, cuando vemos en el agro, vemos que las respuestas de si se habían endeudado son mayores. En el caso de las empresas del agro, se endeudó más que el comercio y servicio. Entonces vemos que las empresas del agro se endeudó un 34% frente a las de comercio, industria y servicio, que son un 17%. Si lo vemos en proporción del universo de ambos sectores, el agro, podemos decir, por las respuestas de las empresas, se endeudó más que comercio, industria y servicio. Bueno, otro de las consultas que nosotros hacemos también año a año es a qué plazo se endeudó. Y vemos que en realidad la mayoría de las empresas, un 52%, se endeudó de 1 a 3 años, después un 29% menor a un año, y bueno, ahí más de 3 años solo un 19%. Y bueno, lo mismo, o sea, si nosotros lo observamos sector a sector y vemos también en qué moneda se endeudó, vemos que en el agro mayormente las empresas respondieron que se habían endeudado en dólares. Si nosotros ahí, si ven la gráfica de torta que está acá abajo, vemos que el 83% de las empresas del agro que había respondido que se había endeudado, se endeudó mayormente en dólares. Y si después analizamos la gráfica de torta de comercio, industria y servicio, el endeudamiento es un poco más heterogéneo. Vemos que industria, comercio y servicio se endeudó como en distintas monedas, y en realidad mayormente se endeudó un 44% en pesos. O sea, ahí hay una diferencia bien grande entre ambos sectores también. Bueno, otra de las consultas que hacemos año a año es cuál es el principal problema que enfrenta la empresa, y ahí siempre mantenemos las mismas opciones, salvo en la pandemia, que además agregamos la crisis sanitaria como uno de los problemas que veía la empresa como problemática para su actividad económica. Y como vemos, los 3 primeros problemas son costos fijos, pago de impuestos; en el segundo lugar, descenso en el nivel de venta; y en el tercer lugar, competencia desleal. Acá un poco lo hablamos internamente con las gremiales antes de la presentación, y hablamos un poco, bueno, de esto de la competencia desleal. Quizás no es tan representativo de los sectores del sector agro, porque, bueno, en realidad competencia desleal va más con el sector comercio, industria y servicio, comercio más que nada, pero bueno, como vimos que la muestra en realidad está bastante representada, está muy representada por las empresas de comercio, ese porcentaje en esta respuesta es alto. Un 13% respondió que su principal problema es competencia desleal. Y bueno, y el primero sigue siendo costos fijos y pago de impuestos. Y acá también una de las cosas que hablamos internamente fue, bueno, queremos ver cómo el primer desafío que muestran las empresas, que es costos fijos y pago de impuestos, cómo ha ido la evolución y cómo han respondido de si es el principal problema o no. Y si nosotros vemos la evolución año a año, vemos que, bueno, este año el 33% de las empresas respondió que era uno de los 3 principales problemas. Pero si vemos las ediciones anteriores, la primera edición, un 29% ya respondía que era uno de los principales desafíos de la empresa. Y si ven, bueno, baja un poco en el segundo semestre del 2020 como principal problema, pero porque, bueno, sabemos que habíamos agregado, como yo les mencioné, el problema de la crisis sanitaria, y ese salió como principal problema de todas las empresas. Y luego
siempre se mantiene en un porcentaje muy alto de respuestas, o sea, entre el 40, 41, 37% de las empresas siempre está respondiendo que su principal problema es costos fijos y pago de impuestos. Y uno de los temas que salió también en este observatorio, que ganó mucha relevancia, la causa descenso de ventas como principal problema que atraviesa la empresa. Y también esto lo conversamos internamente y vemos que el tema de las ventas está muy relacionado con el sector comercio y bueno, es una muestra que está muy representada por el sector comercio. Bueno, ahora voy a ir directamente con hallazgos de las empresas del Centro Comercial e Industrial de San José y del Centro Comercial e Industrial de Libertad. Bueno, cuando vemos un poco la caracterización de la muestra de las empresas de este sector, vemos que el 58% de las empresas que son socias de estas dos gremiales se dedica al comercio. Por eso los que yo les decía recién, el comercio está muy presente en las respuestas de la encuesta. Bueno, un 30,8% de las empresas es servicios, que ahí se engloba todo, transporte, servicios personales, tecnología, turismo y otros servicios. Y bueno, y en menor medida ya vemos que está otro, que es una categoría bastante amplia, y solo un 2,8% industria. O sea, el comercio más que nada son las respuestas de esta encuesta. Bueno, si vamos directamente a ingresos brutos y ventas, vemos que el 44% de las empresas del sector comercio y servicio dijo que sus ingresos brutos se mantuvieron iguales respecto al 2023. Y solo se ve un 19,6 que respondió que aumentó, y también fue muy alto el porcentaje de respuestas que no saben o contesta. Fue un 12,8% de las empresas encuestadas que no sabe y no contesta cómo fueron sus ingresos brutos respecto al periodo anterior. Esto en realidad llama mucho la atención porque, bueno, hablamos como del desconocimiento que tienen las empresas también de los datos de su propia empresa para poder responder y poder dar una visión de cómo está el sector. Si vemos las ventas, el nivel de ventas, vemos que también un 48,3% se mantuvo igual, y otra de las preguntas que también pusimos acá en la presentación, que siempre se habla, es el tema de las ventas online. Nosotros venimos preguntando año a año, esta pregunta no se ha cambiado. La pregunta específicamente es: ¿cuenta con algún canal de venta online? Ejemplo, redes sociales, Mercado Libre, página web. Y bueno, vemos que un 52% de las empresas no cuenta con canal de venta online. Este es un número que ya lo venimos viendo edición a edición y que siempre es igual. Más de la mitad de las empresas del sector comercio y servicio que responde esta pregunta no tiene canal de venta online. Es un dato que siempre se traslada también a la Cámara de Comercio, al Centro PYME, se trabaja mucho en el departamento. Sin embargo, año a año se ve que el porcentaje de empresas que cuenta con canal de venta online sigue siendo bajo. Bueno, después, sobre los costos. Acá lo que se consulta es si se compara el 2024 respecto al 2023, cómo evolucionaron los costos. Y bueno, un 75% respondió que han aumentado y un 22% respondió que habían disminuido de los costos del 2024 respecto al 2023. Y luego a la pregunta de los costos siempre consultamos qué porcentaje aproximado de los ingresos brutos de la empresa utiliza para pagar los costos. Pues acá recordamos UTE, Seantel, alquiler, sueldo, DGI, BPS, materias primas. Ponemos en general costos fijos y costos variables para las empresas.
y vimos que fue muy grande, el porcentaje fue muy alto de no sabe, no contesta. De nuevo, un 24% de las empresas que respondieron no sabe y no contesta qué porcentaje del ingreso representan los costos. También sigue siendo alarmante, ya lo vemos, que las empresas no cuentan con estos datos como para poder darnos una visión, y además, por otro lado, si nosotros vemos las que sí tuvieron los datos, un 20% respondió que los costos son entre un 60 y un 80% de sus ingresos brutos, es decir, tienen costos muy altos, y otro 20% respondió que están entre el 40 y el 60%, también muy alto. Pero bueno, sabemos que la mayoría de las empresas que respondió no sabe y no contesta qué porcentaje aproximado representan los costos de sus ingresos. Bueno, una pregunta nueva que agregamos en este observatorio tiene que ver con los problemas con los recursos humanos y la capacitación. En realidad, acá esto fue una sugerencia del Centro Comercial de San José, porque los empresarios querían saber cuáles son los principales problemas y en realidad se pusieron algunas opciones que fueron sugeridas también por el Centro Comercial, que fueron como principal problema certificación médica, faltas, conflictos y faltan personas capacitadas. Y bueno, después había una opción que era no presentan problemas. El principal porcentaje de respuesta fue que no presentaba problemas, un 44% respondió que no presentaban problemas respecto a los recursos humanos. Sin embargo, un 30% respondió faltan personas capacitadas. Y esto es un tema que también lo venimos hablando un poco edición a edición. Ya veníamos consultando el año anterior, ya se había agregado una pregunta sobre las capacitaciones que habían en el departamento, y la pregunta específicamente era: ¿cree que hay en el departamento oferta de cursos, capacitaciones necesarias en el mercado laboral? Y bueno, la mayoría volvió a responder que no hay oferta de capacitaciones para personal que se necesita en el rubro o la empresa. Después, otro porcentaje, un 15%, respondió que solo hay en la capital. Si nosotros sumamos esas dos respuestas, alcanzan un 45%, o sea que no habría capacitación. En un 45% de las respuestas fue que no habría capacitación para las personas en el departamento, en el rubro o sector que la empresa se dedica. Que también es un dato que se ha trasladado al Centro PYME y se ha conversado. Bueno, después, respecto a los ingresos para las empresas de comercio y servicio, ¿cuáles para el cierre del 2025 piensa que sus ingresos serán mayores, menores o iguales respecto a los ingresos del 2024? El 37% indica que los ingresos van a ser iguales para el fines del 2025. El 23% responde que serán mayores, un 24% no sabe, no contesta, también refleja un poco de incertidumbre, y bueno, y un 14% representan que van a ser menores para el cierre. Bueno, ahora vamos con los datos puntualmente de Asociación Rural de San José y Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez. También vamos con la caracterización de la encuesta, que siempre lo vemos. Si nosotros vemos estas dos gremiales, un 70% de las empresas que responden para estas dos gremiales se dedican al sector lechería. Por eso la lechería está muy representada por la encuesta. Son 124 empresas específicamente, pero bueno, se consolida como el rubro más representado. Después va ganadería vacuna en segundo lugar y agricultura en tercer lugar.
Y si nosotros preguntamos específicamente cuál es el principal producto del establecimiento, obviamente, bueno, pueden ser que las empresas de lechería también vendan queso directamente, pero bueno, el principal producto del establecimiento de venta es la leche, obviamente, en segundo lugar la carne, en tercer lugar el queso. Esta es la caracterización de la encuesta. Bueno, vemos que a la misma pregunta de si se compara el 2024 respecto al 2023 de cómo se comportaron los ingresos, un 51%, este porcentaje es más alto respecto a las del sector comercio y servicio, responde que se mantuvieron iguales. Y un 32%, este número también es mayor que el de comercio y servicio, responde que aumentaron los ingresos brutos del 2024 respecto al del 2023. Es decir, vemos que bueno, las empresas del sector agro se mostraron más optimistas respecto a cómo les fue en el 2024, si lo comparan con el 2023. Luego, si nosotros vemos, el 40% de esto también es un porcentaje alarmante que bueno, que también hicimos la consulta. Si nosotros consultamos qué porcentaje del ingreso bruto representan los costos, el 40% de las empresas del sector agro indica que sus costos representan entre un 75% y un 100% de sus ingresos brutos. Es decir, tienen ingresos brutos altos, más altos que el 2023, según la pregunta anterior. Sin embargo, cuando consultamos sobre los costos, vemos que las empresas del agro, en un 40%, indican que los costos son casi entre el 75 y el 100% de sus ingresos brutos. Es decir, que el ingreso neto estaríamos viendo que quedan un porcentaje muy bajo si los costos están entre el 75 y el 100% de sus ingresos. Bueno, luego en un 39% indica que sus costos están entre un 50 y un 75%, también es muy alto, de sus ingresos brutos para pagar todos los costos de producción. Si vamos específicamente con las empresas de lechería, vemos que la evolución de la producción de la leche ha aumentado, según la respuesta de las empresas. Un 47% de las empresas respondió que la producción de leche aumentó respecto al 2023. Un 40% responde que se ha mantenido igual y un 11% responde que ha disminuido. Acá un poco vemos que si lo vemos comparado con 2023, que en realidad fue un año bastante complicado para el rubro, para el sector, por la sequía, por las inundaciones, lo pusimos como, bueno, se le puede atribuir quizás a mejoras en las condiciones climáticas, un clima más favorable que ha permitido mejor rendimiento y bueno, y también justo ese año específicamente tuvo esas dos problemáticas. Si también a las empresas de lechería les consultamos sobre la cantidad de vacas de producción de su establecimiento, vemos que bueno, en un 50% se mantuvieron igual y solo, bueno, un 36% aumentó y solo un 13% disminuyó la cantidad de vacas para producción lechera. Si nosotros vemos los datos para ganadería, tanto bovina como ovina, vemos que la cantidad de hectáreas del establecimiento, este número es como muy grande, que es ese gráfico de torta que ven ahí, un 97% indicó que la cantidad de hectáreas del establecimiento, las cantidades de hectáreas de producción, se mantuvo igual. ¿Ya? Es muy alto y bueno, y solo un 1,5% aumentó y un 1,5% disminuyó. Son muy bajitos como para poder visualizarlos bien en esa gráfica. Y el principal lugar a donde vendió el ganado sigue siendo frigorífico y bueno, y en segundo lugar se sigue manteniendo también la respuesta de que se vende a particulares.
Nosotros este año pusimos una pregunta sobre la transformación digital en el agro, que es algo que también se ha tratado mucho desde la gremial, y se quería saber un poco de cómo estaba cuál era la percepción de las empresas de ese tema. Preguntamos si tiene intención en invertir en innovación. Y bueno, el 58% de las respuestas fue que no tenían intención en invertir en innovación, y solo un 41% responde que sí, que tiene interés. Y luego también se les consulta cuáles creen que son las opciones de financiamiento que existen y cuáles son las más conocidas para invertir en innovación. Y en realidad la más conocida, que la de mayor porcentaje, fue créditos bancarios y financiamiento, luego le sigue otros, y bueno, y en realidad fondos públicos, subsidios gubernamentales, inversión capital propio y financiamiento colectivo son mucho más bajas. ¿Esto por qué se pregunta? Porque en realidad lo hablamos un poco con las gremiales del agro, que hay muchos instrumentos que hoy en día existen, que quizás el empresario no tiene conocimiento sobre estos instrumentos, y ellos querían, desde la gremial se quería saber si el empresario, primero, si tenía intención en invertir, que bueno, ahí vimos que la mayoría no tiene intención en invertir en innovación, y segundo, si tienen conocimiento de las opciones de financiamiento que existen para invertir en innovación. Que bueno, que vemos que ahí que la mayoría tiene conocimiento del canal de financiamiento más conocido, que son créditos bancarios y financiamiento privado. Bueno, después vemos ahí un poco las principales barreras al financiamiento, y vemos que la principal barrera es la falta de información sobre programas de apoyo, y la segunda son los requisitos burocráticos complejos. Acá un poco con esta misma problemática, existen muchos instrumentos, pero en realidad hay falta de información hacia los empresarios, y la segunda barrera que se veía son los requisitos complejos y la burocracia, que quizás el empresario no sabe cómo afrontarlos, o que le pone la barrera antes de llegar a la financiación pública. Después, otro de las preguntas que hicimos respecto a esto fue cuál era el rol de la gremial en esto. Y la función más valorada por el empresario sería facilitar información sobre los instrumentos financieros existentes. Luego le sigue preparar proyectos y apoyar en la presentación ante entidades financieras. Entonces, bueno, ahí se ve como ese rol de la gremial de apoyar al empresario para acceder. Y bueno, y acá, como para cerrar un poco los datos en sí, para el cierre del 2025, si piensa que sus ingresos brutos fueron menores, iguales o mayores respecto a los ingresos del 2024, si piensan que serán, mayores, iguales o menores al 2024, vemos que el agro se muestra un poco más optimista que comercio y servicio. El 40% indica que para fines del 2025 los ingresos brutos van a ser mayores, y un 39% indica que serán iguales, y bueno, después en menor medida menores, y no sabe, no contesta. Bueno, acá un poco voy sobre las conclusiones, no voy a leer todo, voy a ir puntualizando un poco, pero bueno, en el 2024 vimos que la economía uruguaya en general tuvo una recuperación moderada, pero una recuperación frente al 2023, impulsada por, bueno, que se superó estas severas situaciones que hablábamos recién, que afectaron negativamente la producción, que fue más que nada lo de las inundaciones y también la sequía. Entonces, bueno, vimos que el sector comercio y servicio también recibió este coletazo, que más que nada en el 2023 afectó al sector agro. Y bueno, a nivel general se vio una mejora en el mercado local,
en el mercado laboral, perdón, y en la inflación, que bueno, que se siguió manteniendo dentro del rango objetivo. Y bueno, y en cuanto a San José, no fue exento de esas conclusiones. Si se observan los niveles del mercado laboral, estamos mejor en el 2024 respecto al 2023 y visualizamos que en realidad las empresas tienen más intención de contratar también. Y también se ve lo que yo les decía, la mejora año a año de la intención de contratar según lo que nos va reflejando la encuesta año a año. En cuanto a los ingresos brutos, se visualiza que a lo largo de los años se sigue este patrón de que la mayor parte de las empresas encuestadas dice que sus ingresos brutos se mantuvieron iguales, que eso es una problemática porque siguen respondiendo que los ingresos brutos son iguales, sin embargo, responden que los costos van aumentando año a año y la rentabilidad se va desgastando y lo que va quedando a la empresa es cada vez menos según lo que van respondiendo en la encuesta. Pero bueno, si hacemos un análisis exhaustivo de lo que fue, vimos que el sector comercio y servicio, en cuanto a los ingresos brutos, representa resultados más adversos de lo que representan el sector agro. Y también esto va en igual medida con las perspectivas. El agro se muestra más optimista. En cuanto al endeudamiento, seguimos viendo este mismo comportamiento que yo les mencionaba. El agro sigue endeudándose más que nada en dólares y el comercio y servicio sigue endeudándose en pesos. También esto va un poco de la mano con los instrumentos que hay y con los créditos y facilidades que hay para las empresas tanto del sector comercio y servicio como del agro. Los del agro, por un tema de que los insumos están atados al tipo de cambio, los créditos y los financiamientos están atados también al tipo de cambio. Y bueno, otra de las cosas que se observa, como yo les comentaba, es que se sigue repitiendo que una de las principales barreras y problemas que ven las empresas son los costos fijos y los pagos de impuestos. Este año los tres principales problemas que respondieron fueron costos fijos, pago de impuestos, descenso en el nivel de ventas y competencia desleal. Costos fijos y pago de impuestos vimos que se repitió año a año como principal problema, salvo en los años de la pandemia, que vimos que la crisis sanitaria tuvo más respuestas como principal problema. Y bueno, y viendo un poco lo que les comentaba, la magnitud poblacional del departamento y el desarrollo que ha tenido el departamento, vimos que sigue siendo como un diferencial respecto al resto del Uruguay, porque la población creció en una tasa de crecimiento más rápida que la de Uruguay, que la de Uruguay, el país total, y bueno, y vimos que también esto comparado un poco con el censo, sigue siendo San José tiene una base productiva fuertemente vinculada a lo que sucede en la agricultura. Vemos que como el 2023 fue mucho más adverso para las empresas sector comercio y servicio, para las empresas agro, también lo fue para sector comercio y servicio. Está muy atada la actividad de todo el departamento, la actividad económica, a lo que está vinculado a la agricultura, ganadería y lechería. Bueno, la transformación digital y las capacitaciones siguen surgiendo como eje central de las empresas, lo siguen proponiendo, y también se ve y se sigue repitiendo año a año que las empresas no ven oferta de capacitaciones en el departamento, y esto es cada vez más notorio, y
y también respecto a comercio y servicio, puntualmente, lo de las ventas online, que sigue siendo como una determinante en el sentido de que siempre, nunca hemos estado por debajo del 50% de respuestas de que no tengan canal de venta online. Y eso es una problemática, porque sabemos que el mundo va para ese lado y las empresas no están preparadas para la venta. Y bueno, y vemos que las gremiales empresariales siguen teniendo este rol fundamental como agentes dinamizadores del cambio, y también este puente que se sigue teniendo entre el sector público y el sector privado y el ecosistema emprendedor tiene que ser cada vez más fuerte y cada vez más enfocado a transformación digital, capacitaciones, oferta, que son lo que las empresas hoy en día están necesitando, porque fue una de las respuestas más grandes de que no se encontraba el personal capacitado en el departamento para su rubro. Y bueno, solo para finalizar, si bien vimos una recuperación en la actividad económica y una tendencia positiva, más que nada en el sector agro, vimos también esa necesidad de heterogeneizar y diversificar un poco la matriz productiva, que tenemos muchas empresas dedicadas a lo mismo, y también mejorar la infraestructura y fomentar el talento local. En ese contexto, el observatorio sigue siendo el puntapié inicial para tejer estas políticas públicas, y también el informe que tenemos como respuesta de los agentes que están en el día a día, que son los empresarios.